Que sí, muchas buenas noches, días, tardes, dependiendo del lugar de donde se encuentren. Es para mí un gusto compartir con ustedes desde la blanca y bella Mérida, Yucatán, México, como mujer, como joven, como persona, pero sobre todo como ciudadana, porque aquí en este foro se encuentran no solo juristas destacados, que ya me robaron la palabra, ¿verdad?, acerca de los temas abordados con anterioridad y con una forma magistral de hacerlo, sino muchos ciudadanos, muchas personas, porque títulos tenemos pues todos, algunos más, unos menos, pero ciudadanos somos las 24 horas del día. Mi participación va a ser en torno a reflexiones sobre la no democracia, la tecnología y el derecho a la paz. La violencia atenta contra nuestras vidas y la democracia. Hay que exhortar tanto a la ciudadanía como a las autoridades a que trabajen en sinergia, en conjunto, utilizando las vías conducentes y, por supuesto, defendiendo nuestra democracia. El mejor ataque no puede constituirse sin la participación de personas que quieran pelear. El conflicto necesariamente surge de personas que no se ponen de acuerdo y que no se respetan entre ellas, porque el conflicto es parte de la humanidad desde que tenemos conciencia. La cuestión está, el quid del asunto está en cómo tomamos las decisiones para resolver lo que sabemos que va a acontecer por las diferencias inherentes a nuestra naturaleza humana. Democracia, según una de mis autoras favoritas, se las recomiendo, muchos la conocerán, otros no, Hannah Arendt, nos invita a reflexionar, ella una filósofa que se autodenominaba no filósofa, acerca de una definición de la democracia que jamás llegó a concretar en sus escritos maravillosos, magistrales, profundos, no superfluos, sino con mucha capacidad analítica. Y pues comentó de manera sintética que solo en las repúblicas con gobiernos representativos el poder reside en el pueblo. Pero aquí hay un autor diferente, en esencia más actual, que es más pragmático, que también es de mis favoritos, Schumpeter, que nos habla acerca de la importancia de concebir las cuestiones de los derechos políticos, pero en énfasis en los procesos electorales. Todos los países democráticos están en ejercicio pleno de lo mismo, acerca de que a veces se ve como un mercado en donde el voto es lo que se consigue, ¿a través de qué? De duelos de poder. Hay que tener muy en cuenta que independientemente si tu posición es más profunda y filosófica, como la de Arendt, o es más pragmática y llegar al objetivo, como la de Schumpeter, haciendo un énfasis en el pensamiento dicotómico, esta facilidad de ver diferentes matices grises entre los dos polos, el blanco y el negro, para no tener un pensamiento totalitarista, es muy sencillo: la búsqueda de la protección del derecho a la paz. La mejor defensa es la protección del derecho a la paz. Este derecho a la paz que no distingue entre circunstancias personales, no distingue colores, razas, ningún tipo de característica idiosincrática. Este derecho a la paz que tenemos todas y todas por el hecho de ser seres humanos. La democracia pues se basa en principios constitucionales, cuando tienes este régimen establecido en México, Perú, Brasil, muchísimos países que sí lo tienen, en participación política, la polis, el pueblo, tomar decisiones, una participación activa de un ciudadano informado, reflexivo, educado, que puede decidir la no violencia pudiendo ejercerla. Todos podemos resolver a nuestros modos humanos las situaciones que consideramos injustas, pero no sería sabio. La persona realmente inteligente, realmente sabia, respeta las normas, respeta las leyes, respeta lo que está establecido y también impulsa cambios y modificaciones de manera innovadora, sumando fuerzas con aquellos que vayan en la misma sintonía. Se tienen que proteger, por supuesto, los derechos fundamentales. Este querido Ferrajoli, gran teórico de los derechos fundamentales, pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de las funciones, y que fueron asignadas y tienen un porqué, es como un organismo vivo, lo podemos conceptualizar de esa manera metafórica,
para entender que cada una de las partes genera una contribución al sistema. Si existe un cáncer, evidentemente se va a tender a multiplicarse y va a dañar a las demás partecitas. Hay que identificarlo, no hay que negar la realidad. Hay que decir, sí, estamos mal de manera autocrítica en esta área específica y hacer algo al respecto. No se trata de criticismo. La crítica constructiva no es necesariamente algo malo, es algo bueno. El criticismo, el no hacer algo al respecto, el criticar sin proponer, ese sí es un verdadero problema. Y una representación política con democracia representativa, democracia semidirecta. Sabemos que la democracia no es un concepto tipo bloque, sino hay diferentes formas de concebirla de acuerdo a los paradigmas desde la cual provenga la definición. Puntos fundamentales que quiero resaltar en mi ponencia es que el proceso de cambio de un régimen político a otro, es decir, la transición entre los poderes, debe ser pacífica. En una democracia, este es el punto. Por eso se instalaron esos mecanismos como el voto, derecho político fundamental, es parte de los derechos humanos, para que podamos elegir a conciencia, después de haber analizado la situación, también como ciudadanos y ciudadanas, evitando el compro de votos, también alzando la voz cuando veamos algún tipo de fraude electoral. Todo eso también nos compete, nuestra responsabilidad personal. Si bien el gobierno tiene muchísimas áreas de mejora, todos los gobiernos, no existe un gobierno humano que sea perfecto, todos son perfectibles. Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos también una responsabilidad en participar activamente en los diferentes foros y espacios que están destinados para ello. Los regímenes no democráticos pues no respetan por definición los derechos, las libertades individuales, no se fundamentan en el Estado de Derecho y no reconocen en absoluto el pluralismo, que es parte de una sociedad que nos enriquece. Los sistemas no democráticos pueden ser, ya se ha abordado, totalitarios, autoritarios, tipo sultanísticos, aunque existen otras modalidades que son derivadas de ellos. Un poco de historia sobre la no democracia. Recordamos Alemania nazi, Italia de Mussolini, España del régimen franquista, regímenes sultanísticos del siglo XX en la República Dominicana, Nicaragua, Haití, dictaduras sudamericanas, la década de los 1970, y tenemos ejemplos muy variados. Los sistemas políticos, pues no democráticos, pueden ser de diferentes tipos, estilos, con variaciones, pero conservan la misma esencia. Las características en común o el factor que los diferencia a todos es que hay una ausencia de participación política de la ciudadanía, hay una carencia de pluralismo, que supone la posibilidad que grupos y personas piensen de manera diferente, siendo respetados. Aquí no se trata de derecha ni de izquierda, se trata de extremismos. Se trata que tú puedes creer en Dios, en Jesús y tener la fe que tú quieras, y otro puede no tenerla, pero no se van a matar por ello. Se trata de respeto al derecho ajeno, que es la paz, como diría el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, que es representante de nuestro bello México. Tenemos también que hay un análisis de hechos básicos centrándonos en el caso concreto, con datos en Brasil. Contexto, antes, datos. De acuerdo con Amnistía Internacional, es mi fuente, porque siempre que hablamos hay que tener las fuentes, parte del respeto, un buen ejercicio académico, que los derechos económicos, sociales y culturales, las DES conocidas, han sido vulnerados en Brasil, en México y en múltiples países. Con lo del COVID-19, la pandemia por COVID, había una vulneración significativa en Brasil en el contexto en el que se desenvuelven estos hechos acontecidos el 8 de enero, es el derecho a la salud, con 615,000 personas que habían muerto a causa de la pandemia, escasez de medicamentos, por no hacer caso de manera oportuna a los datos científicos que estaban arrojando las instancias internacionales en materia, como la Organización Mundial de la Salud. Derecho a la alimentación, había una inseguridad alimentaria que aumentó en un 54% desde el año 2018 y ha ido increciendo. Derecho a la vivienda, el agua y el saneamiento, con casi 35 millones de personas que carecían de agua potable y servicios de alcantarillado básicos. El derecho al trabajo y a la asistencia social, que en 2021 manifestó que la educación de ayuda de emergencia, las mujeres, sobre todo las mujeres, un grupo vulnerado por años, más no
como dirían, débil, no, somos fuertes, pero ha sido mucha vulnerabilidad la que ha sido, digamos, muy significativa en esta área. Eran las más afectadas, siendo el 38% las mujeres afroamericanas y el 12.3% estaban en pobreza extrema. Y esto es algo muy sorprendente. Y de ahí habríamos que ver los grupos, que también hay subgrupos, las personas que pertenecen al trastorno espectro autista, por ejemplo, el TEA, la comunidad con la que trabajo en mi asociación civil, o bien las personas de la tercera edad, que también son las personas mayores preciosas con las que también trabajamos, y hay muchos factores añadidos. Y el derecho a la educación, por supuesto, básico. La infraestructura de miles de colegios no garantizaba seguridad basada en protocolos sanitarios. No había suministros adecuados de agua, de internet, de acceso a, pues, todas las garantías básicas que debemos tener y que es importante. Les sugiero, ya como parte final, que vean un video muy bueno llamado ¿Qué queda? Queda la lengua materna, de 1964, una entrevista brillante realizada a nuestra querida Hannah Arendt, hablando sobre su situación particular, acerca de lo que vivió precisamente en esta oleada nazi. A las personas que ejercitan la violencia les falta, 1, el ejercicio del pensamiento crítico y el juicio reflexionante. Ambos son fundamentales para que se fomente la libertad de actuar con sabiduría, de manera política, sana, respetuosa, de los límites ajenos, y también pudiendo colaborar, pero entendiendo las diferencias, inclusive de personalidad. Falta mucha educación en materia psicológica, que también es parte de nosotros. Y el pensamiento crítico activa el ejercicio del juicio reflexionante. Formemos una ciudadanía crítica, no criticista. Una ciudadanía inteligente que además sea sabia, que son dos conceptos distintos. Una ciudadanía con títulos o sin títulos es lo de menos, pero con valores, que respete, que promueva la paz. Los sistemas políticos no democráticos se caracterizan con estas orugas, que yo les llamaría estas orugas, que se pueden convertir en mariposas cuando hay una educación cívica responsable y de calidad. Número 1, la concentración del poder en pocas personas. 2, la personalización de la autoridad efectiva como simbólica. 3, un acceso arbitrario, difícil, selectivo a los medios y recursos públicos. 4, una adopción sistemática de decisiones públicas a favor de un mismo grupo, el grupo de siempre. El siguiente, la inestabilidad de las normas legales y la arbitrariedad en su interpretación. No es al modo, es hacerlo con objetividad, en apego al derecho. Y hay muchas formas de interpretar, por supuesto, la normatividad, pero tiene que ser siempre el interés superior de la persona. La violencia como forma de solución en vez de la búsqueda de la paz es otra característica de un sistema político no democrático. Como les decía, son las orugas que se pueden convertir en mariposas con una educación efectiva que ayude a la formación de seres humanos, de personas, de ciudadanos y ciudadanas que sean realmente responsables con el ejercicio de su ciudadanía, con el ejercicio y práctica de sus derechos, porque no son regalos. Son cuestiones que se ganaron, que tuvieron muchas luchas detrás para que los podamos disfrutar y ejercer en el ahora. Y por último, la utilización de la tecnología, en especial la tecnología biométrica y las redes sociales a favor del régimen. Como sabemos, Goebbels, ¿no?, experto en cuestiones psicológicas, de manipulación de masas, de comunicación del régimen nazi, pues difundía prácticamente sus ideas a través de diferentes medios. Bueno, de Goebbels a lo que hay ahorita ya está en pañales. Hay mucha ingeniería social detrás de las cuestiones políticas que parecen son imperceptibles para el grueso de la población, pero ya están causando estragos, efectos, y tenemos que estar muy bien informados en materia de derecho digital. Es importantísimo. Focos rojos a nivel mundial, sistemas totalitarios, ya dijimos, ausencia absoluta de pluralismo político, todo se consume a través de un grupo mismo, se concentra el poder en términos absolutos en uno solo con su grupo, se someten todos al partido único, burocracia, militares, organizaciones sociales, sindicales, una ideología articulada, rígida. Ese es el punto con el pensamiento que se concibe en psicología como dicotómico, o todo o nada, o negro o blanco, o bueno o malo. No hay matices grises y en tanto no los haya, no pueden percibir la realidad
tal y como es, porque está repleta de colores. La tecnología al servicio de la no democracia es un área de oportunidad y que debe legislarse, falta legislar en materia. Si bien la utilización del Internet y las redes sociales han sido una herramienta útil, pero también han sido utilizadas para fines no adecuados de manipulación de masas, y hay que tener estas investigaciones, sobre todo en el campo de la neuropsicología y de la psicotecnología, muy presentes, y son como aliadas de alguna manera la cuestión científica de lo que debe hacerse mucho más en materia de regulación a nivel jurídico. La ciencia del derecho con las otras ciencias hermanas deben trabajar de manera articulada a favor del bienestar humano. Y por último, el derecho fundamental a la paz. Después de 78 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el 7 de mayo de 1945, y también de generada la Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945, en cuestión periódica muy breve, la paz parece ser una utopía. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente las personas, independientemente de cualquier característica, es siempre ser buscadores de la paz. Existen millones que aspiran a la paz y esta se logra respetándonos, pero para respetar a los demás hay que respetarte también a ti. No puedes amar a otros si no te amas primero. Por eso, concluyo, como una apasionada del derecho, una apasionada en la dignidad de las personas, y por supuesto como una cristiana autodenominada, les digo a todos los demás que también se autodenominen cristianos, que la violencia nunca va a ser el camino, y que un verdadero hijo de Dios ama y respeta la paz y a todos los seres humanos por igual. Es cuanto. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Es siempre un placer inmenso contar con su presencia en nuestros eventos jurídicos. Gracias mesmo, infinitamente.